6:55. Seguimos desarrollando este tema. Estamos en contacto hasta ahora con Juanita Gubertus, y ella es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Doctora Gubertus, hemos escuchado los testimonios de las víctimas, han expresado su inconformidad con esta sentencia. Ustedes, como defensores de derechos humanos, ¿qué opinan? En primer lugar, lo que yo diría es que, como en la mayoría de los temas en Colombia, hay una división entre las víctimas. Si bien hay una serie de víctimas que han expresado y están en todo su derecho inconformidad, hay una serie de víctimas también que han hecho parte del proceso y que han encontrado allí una satisfacción. Yo empezaría por señalar que este es un hecho histórico. Esta es una sentencia que le atribuye responsabilidad a los máximos responsables de las extintas FARC por la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como resultado de un acuerdo de paz, lo que es hoy observado alrededor del mundo como un hito en materia de justicia transicional, y en donde además, hay que decirlo, los miembros del último secretariado reconocen su responsabilidad y aceptan la sentencia. Hay varios elementos para discutir y estoy feliz de hacerlo, pero quisiera empezar por señalar que creo que como país no deberíamos dejar pasar el hecho de que no habíamos tenido en la justicia ordinaria una atribución de responsabilidad y una condena contra los líderes de las FARC por la política tan grave de secuestro que implementaron a lo largo del conflicto armado. Pero, doctora Gubertus, en un mensaje inicial ustedes han expresado su preocupación por la proporcionalidad de la pena impuesta a los miembros del secretariado. En general, existe una obligación frente a crímenes internacionales de imponer sanciones que sean proporcionales al daño causado, que, insisto, es el más gravoso. ¿Qué pasa? Sin embargo, cuando hay transiciones del conflicto armado a la paz, esa obligación se pondera también con otras obligaciones, el deber de satisfacer los derechos de las víctimas, la posibilidad de terminar un conflicto armado. Eso queda plasmado en el derecho internacional humanitario, que dice específicamente que a la terminación de las hostilidades debe darse la amnistía más amplia. Sin embargo, esa posibilidad de amnistiar exime a los crímenes internacionales. El Estatuto de Roma, que es el estatuto que creó la Corte Penal Internacional, no dice y no especifica cuál es el tipo o duración proporcional de los crímenes internacionales. Pero la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, al analizar el caso de Colombia y justamente cuando toma la decisión de cerrar lo que se conocía como el examen preliminar, la vigilancia frente a Colombia, dice que la compatibilidad del acuerdo de paz con el Estatuto de Roma depende de la implementación de la restricción efectiva de la libertad y del sistema de supervisión y de monitoreo. El acuerdo de paz, contrario a lo que han dicho algunas de las voces desde el gobierno, que dice es que esto eran solo penas restaurativas, no dice eso. El acuerdo de paz, que además en esto me pongo mi otro sombrero de haber participado en la negociación de La Habana en su momento como miembro de la delegación de gobierno, costó sudor y lágrimas que allí quedara que para máximos responsables la sanción tiene dos componentes. Uno restaurativo, que son estos trabajos y obras de contenido reparador de las comunidades, y otro retributivo. Específicamente así lo dice el acuerdo de paz, de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. ¿Dónde viene entonces la preocupación? Lo que ha sido anunciado en la sentencia es que esa restricción efectiva de la libertad será un mecanismo de monitoreo electrónico. Cuando uno oye la declaración de los magistrados, eso parecería ser como una especie de brazalete electrónico, pero cuando uno lee la sentencia habla de portar o utilizar, es decir, no parecería ser un brazalete que está fijo, sino más bien un beeper que se carga o no. ¿Dónde me preocupa? Que lo que estableció el acuerdo de paz luego, además de la renegociación, para incorporar de manera mucho más clara el deber de sancionar a la luz del derecho internacional, es que tenía que establecerse un espacio territorial definido. De hecho, el acuerdo específicamente habla de que allí se fija el lugar de residencia, que solo se puede empezar a descontar tiempo si el espacio territorial ha sido perfectamente definido y verificable. Y lo que no hace hasta el momento la sentencia, y esperamos que los magistrados, en la medida en la que empiecen a contestar entrevistas, nos expliquen un poco más el detalle, es mostrarnos cuál es ese perímetro. El acuerdo de paz señaló que no podía ser más grande de las antiguas zonas donde dejaron las armas las FARC, las zonas veredales transitorias de normalización. A hoy no sabemos dónde van a pasar los exmiembros de las FARC los próximos 8 años, que según el acuerdo de paz tenían que estar restringidos de su libertad de 5 a 8 años. Pero, doctora Gubertus, con esto que usted nos está diciendo, entonces se abriría la puerta para que la justicia internacional pueda intervenir al considerar que estos delitos crueles pues no han recibido el suficiente castigo.
sí, hay dos avenidas por las cuales podría haber decisiones internacionales. La primera es que cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre Colombia, estableció en el acuerdo de cooperación que iba a seguir monitoreando y verificando que se diera el cumplimiento efectivo de esa restricción efectiva de la libertad y que el mecanismo de monitoreo y supervisión fuera un mecanismo serio, creíble, exigente del cumplimiento de esa sanción. Entonces, es posible que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional verificara la situación y llegara a la conclusión de que tiene que reabrir un examen preliminar si es que no empiezan a ejecutarse de manera efectiva esta restricción efectiva de la libertad. Y en esto quiero ser muy precisa. Ya de por sí, 5 a 8 años de una sanción de restricción efectiva de la libertad que no es carcelaria es muy inferior a lo que ha sido interpretado históricamente como la obligación internacional de sancionar proporcionalmente un crimen internacional. Pero hasta ahí Colombia logró convencer a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía. Si encima de eso no hay restricción efectiva, la posibilidad de que se abra el examen preliminar nuevamente existe. Y en la segunda avenida es el sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido avalando el sistema integral de verdad, justicia y reparación, pero ha establecido un compás de espera para valorar el cumplimiento de las sanciones y para específicamente analizar en qué consistía la restricción efectiva de la libertad. Bueno, esa respuesta no la encuentra hoy la Corte Interamericana de cara a la sentencia. Por eso es tan importante que la JEP precise en los términos del acuerdo que efectivamente estas personas tengan que estar restringidas de su libertad de 5 a 8 años y establezca cuando menos el perímetro y la garantía de que este mecanismo de monitoreo electrónico no es que se porte o no se porte, sino que esté realmente fijado a la persona sancionada, de tal forma que esa persona no pueda salir de ese perímetro delimitado durante 8 años. Bueno, pues interesante esa visión, por supuesto, doctora Gobertu, le agradecemos estos minutos en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.